tejido plano o escamoso, queratinizado, estratificado. Bien. Eh, el término queratinizado, como ya sabrán, pues básicamente es por la presencia de queratina y justamente por la presencia también de esa capa córnea que vamos a ver en un momento, que en algunas zonas puede ser más gruesa y en otras zonas puede ser más delgada. Bien, estratificado porque directamente son múltiples capas, ¿no?, de células que son netamente planas, ¿no?, una con otra. Bien, como si fuese una especie de muralla. Ahora, como mencionaba, la principal célula de la región de la epidermis son los queratinocitos, aproximadamente un 90%. Bien, este epidermis, ¿no?, que es justamente esta zona que está aquí, este epidermis tiene la función de ser la barrera protectora de la piel, porque es la capa más externa. Entonces, la epidermis es la responsable precisamente de protegernos contra abrasiones, contra lesiones, por arma blanca, por ejemplo, o cualquier otra lesión mecánica, química que podamos estar expuestos. La tasa de regeneración de los queratinocitos es aproximadamente 30 días. Por lo tanto, la escamación, como se le conoce justamente a la pérdida de estas células escamosas de la parte más superficial, es digamos, un mecanismo normal de la piel, ¿no? Y esto pues puede acelerarse dependiendo a qué nos expongamos, ¿no? Lo clásico, te vas a la playa, te expones al sol, te quemas y te descamas, ¿no? Es lo famoso que ocurre cuando pues te dicen, no, te estás pelando, amigo, ¿no? Ya, literalmente eso es lo que sucede. Ahora, dentro del epidermis existen 5 capas, ¿bien? De superficial a profundo, que vamos a estudiar en un momento, pero detengámonos en ese aspecto. En lo que viene a ser la dermis es la capa intermedia, es de hecho la capa más grande, entre comillas, ¿no? Y esta está compuesta por tejido conjuntivo fibroso, netamente. Aquí vamos a encontrar en realidad glándulas sebáceas, glándulas en este caso exocrinas, vamos a encontrar los folículos pilosos y sobre todo a los grandes vasos que van a estar encargados de nutrir a la porción del epidermis, ¿bien? Porque la epidermis como tal, pues no posee los vasos, no, sino que es la dermis quien se encarga de nutrirla. Ahora, a nivel de la dermis, nosotros podemos clasificarla en 2 tipos, en la porción superior, conocida como epidermis, y la porción inferior, conocida como hipodermis. Bien, aquí lo que vamos a destacar es directamente que la constitución de la dermis es el de tejido conjuntivo denso, ¿bien?, con abundantes fibras. ¿Y eso qué ocasiona? Que directamente su función sea de sostén mecánico, como una especie de buffer, una especie de cojín, que le ocasiona a la piel tener resistencia, ¿no? Entonces, si la epidermis nos protegía por ser la barrera más externa, la dermis, digamos que acolchona cualquier lesión externa, por ejemplo, un golpe, ¿no?, y demás. A nivel de la hipodermis, nosotros tenemos una cantidad variable de ya tejido conjuntivo, pero de tipo adiposo. Y esto es porque la hipodermis ya se va a ir, digamos, separando, ¿no?, o mezclando, para ser más exactos, con la región subcutánea, ¿no?, del tejido conjuntivo. Esta, como habíamos dicho, proviene del mesodermo también. Y aquí netamente encontramos grasa, ¿no? Y como lo vemos a nivel macroscópico, como pues cúmulos, ¿no?, de grasa redondeados, y a nivel microscópico vamos a ver ya más adelante cómo sus núcleos de los adipocitos son excéntricos, ¿no? Justamente por esa gran bola de grasa que los empuja hacia un lado. Bien, aquí también vamos a encontrar a los, digamos, receptores, como pueden ser en este caso los corpúsculos de Pacini, que son mecanorreceptores. También vamos a encontrar los demás sensores de frío, de calor, ¿no?, los de Krauss, por ejemplo. También aquellos responsables de la vibración, de la presión. Y vamos a encontrar sobre todo, y esto es importante recordar, ¿no?, las venas superficiales y las terminaciones nerviosas libres, que se encargan principalmente de las sensaciones dolorosas a nivel periférico. Bien. También vamos a destacar la presencia de fibras colágenas y elásticas. Estas permiten unir toda la porción de la piel que habíamos mencionado hacia la región de la fascia profunda, ¿no?, lo que viene a ser en este caso las regiones musculares, las regiones de tejido conjuntivo, y los adhieren manteniéndolos como si fuese una especie de un bloque uniforme. Bien. Y finalmente, una de las importancias también del tejido subcutáneo es que muchas veces aquí se da la administración de ciertos medicamentos. Bien. Entonces, eso como generalidades. Ahora, vamos a estudiar cada una de las capas. En este caso, el epidermis decíamos que se componía de manera grosa o de manera general en 5 capas, ¿no? Tenemos aquí el estrato córneo, que es la capa más externa.
el estrato lúcido, el granuloso, el espinoso y el basal, en ese orden de superficial a profundo. Bien, en este caso, el estrato córneo, como mencionábamos, es justamente esta porción de aquí, ¿no? Esta porción de aquí. Y el estrato córneo es la capa más externa de la epidermis, ¿bien? Está formada por directamente células muertas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, son células que pues directamente ya están en un estado pues apoptótico, ya se descaman, se desprenden constantemente, lo que se le conoce como el término de exfoliación, ¿ya? Exfoliación. Bien, entonces justamente esta capa tiene esa factibilidad, ¿no? De poder desprenderse de manera constante. Luego tenemos como segunda capa al estrato lúcido. El estrato lúcido es una capa fina y, como su mismo nombre dice, translúcida, ¿bien? Y eso es lo más diferencial de esta capa, que solo se localiza a nivel de la piel gruesa. ¿Dónde encontramos piel gruesa? La encontramos en regiones en las cuales siempre van a estar pues expuestas a ciertas abrasiones, como pueden ser las palmas, tanto de las manos, ¿no? Y las plantas, en este caso, de los pies. En estas regiones, por ejemplo, lo que destaca es la ausencia de los folículos pilosos, ¿no? O variaciones en la cantidad de ciertas glándulas que ya vamos a mencionar más adelante. Lo que también destacamos aquí es la presencia de los queratinocitos, pero esos queratinocitos, digamos que si bien es cierto, no tienen núcleo ni organelas, pues aún no están muertos del todo, por así decirlo, no han sufrido esa apoptosis por completo, ¿no? Porque esos son netamente los del estrato córneo. Ahora, pasando al estrato granuloso, esta capa directamente contiene los gránulos de queratohialina, ¿bien? Contiene queratohialina. Y esto es importante porque usualmente, pues, ustedes habrán escuchado, ¿no? Pues básicamente lo que viene a ser el consumo de queratina, los productos a base de queratina, ¿no? Y esto se explica a partir de esto, ¿no? Que es esta capa, ¿no? La que le confiere a la piel ciertas propiedades, como la impermeabilidad, ¿no? La impermeabilidad, la esponjosidad, ¿no? En este caso, mantener la estructura uniforme, ¿bien? Entonces, esa es parte del estrato granuloso. Y finalmente, también tenemos al estrato espinoso. En ese estrato espinoso, que es justamente el que vemos aquí, se llama así porque hay unas células que tienen justamente esa morfología, emiten ciertas proyecciones como si fuesen espinas, y esa es la denominación que adoptan, ¿no? Células espinosas, pero no son más que queratinocitos, los mismos que, como veíamos viendo, conforme se van acercando a la superficie, ¿no? Digamos que van perdiendo sus componentes celulares y al final se desprenden. Bien, ahora, esta capa directamente se encarga de producir queratina, ¿ok? Y induce la queratinización a nivel de las capas superiores. Bien, ¿qué otra célula podemos encontrar aquí? Una célula de tipo fagocítica, como es la célula de Langerhans, que nos permite directamente funcionar como un inmunoprotector para cualquier patógeno que haya podido ingresar, ¿no? O que haya podido penetrar la barrera mecánica de la piel. Y luego tenemos aquí el estrato basal, que es, considero la capa más importante porque es la capa directamente donde se encuentran las células madre que van a permitir directamente producir o generar todas las células que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Este estrato basal se encarga de regenerarse constantemente, ¿no? Y a manera como si fuese una escalera, como vemos aquí, ¿no? Estas células van subiendo, van subiendo, van subiendo conforme las células más superiores se van desprendiendo. Entonces, recapitulando, aquí tenemos directamente a las células madre o stem cell, pero también tenemos a otros componentes, como pueden ser los melanocitos, encargados de darle el color característico de la piel a una persona. Los melanocitos, dependiendo de su producción mayor o menor de melanina, pues van a permitir que la piel tenga una coloración característica. Bien, también tenemos aquí a las células de Merkel, ¿no? Y nuevamente recordar que es gracias al estrato basal que los espacios vacíos de la piel, ¿no? Ya sea por regiones o lesiones, ¿no? O por, pues, defectos congénitos, ¿no? El estrato basal es principalmente la zona que se encarga de rellenar esos espacios de piel, ¿bien? Ahora, a nivel del epidermis, nosotros, como ya hemos mencionado, habían distintos tipos de células, ¿no? Entonces, destaquemos ciertas particularidades de cada una de ellas. En este caso, la principal, como ya hemos hablado, viene a ser el queratinocito. El queratinocito está netamente en la epidermis, ¿bien? Está netamente en la epidermis y
su función es directamente protegernos de cualquier daño ambiental, por ejemplo. En este caso, una de sus funciones, por ejemplo, es a nivel de la protección contra la luz ultravioleta, ¿no? Que hoy en el sol que hace, pues justamente, pues ese queratinocito debe estar trabajando activamente, ¿no? También los queratinocitos se encargan de activar el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Cuando se expone a ciertos patógenos. También participa en el proceso de cicatrización, el proceso de cicatrización de heridas. También forma uniones estrechas y en conjunto con la célula del Langerhans, ¿no? Pues en este caso, digamos que puede mantener agrupados a los linfocitos que provengan cuando se produce una inflamación, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, pasemos a hablar del melanocito. En el melanocito ya hemos mencionado que son células productoras de melanina, ¿no? En este caso, el melanocito es estimulado por una hormona que es la MSH, ¿bien? También se estimula por la ACTH y a nivel de lo que viene a ser la luz solar, ¿no? Digamos, la luz del sol, el melanocito también puede activarse y pues producir ciertos componentes relacionados con la melanocortina, ¿bien? Que pues al final no es más que la vía de síntesis de la melanina. Ahora, luego tenemos también que hablar de la propia célula del Langerhans, que habíamos mencionado que tiene esa capacidad fagocitaria, como un macrófago propiamente dicho. Ahora, esta célula del Langerhans, ¿no? Tiene directamente una única función, que es de ser un CPC, o sea, una célula, para una CPA, que es la célula presentadora de antígenos, ¿no? Que le permite directamente pues, participar a nivel de la inmunidad innata, ¿bien? De la inmunidad innata. Ahora, un dato histológico que podrían ustedes considerar es que a nivel de las células de Langerhans encontramos unos gránulos específicos, que son los gránulos de Birbeck. ¿Ok? Gránulos de Birbeck. Son gránulos que en realidad carecen de una importancia significativa porque no se conoce su función exacta, ¿no? Pero a nivel, en este caso microscópico, nosotros los podemos visualizar en ciertas patologías, ¿no? De manera más prominente, como son ciertos tumores óseos benignos, y pues cómo se visualizan como si fuesen organulos en forma de bastón, ¿bien? En forma de bastón o en forma de una raqueta de tenis, por ejemplo, ¿bien? Y eso sería netamente lo que encontramos a nivel del epidermis. Ahora, como mencionábamos, habían dos tipos de piel, ¿no? Una piel delgada y una piel gruesa. La piel gruesa usualmente está en las zonas de abrasión, como pueden ser la región de las manos, ¿no? De la palma de las manos, o la región plantar del pie. Ahora, cuando nosotros hablamos de las principales diferencias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la piel gruesa, nosotros podemos mencionar, como habíamos dicho, cubre las palmas y las plantas, ¿no? Que también podemos mencionar que esta posee estrato lúcido, ¿no? Recordemos, eran 5 estratos y el único que producía, o bueno, que tenía el estrato lúcido era la piel gruesa, ¿no? Entonces, ese es el único que posee el estrato lúcido. También tenemos que recordar que este tiene glándulas sudoríparas, ¿ok? Pero, ¿cuál es la particularidad? Que si bien es cierto tiene glándulas sudoríparas, ¿no? Y también tiene glándulas sudoríparas, carece netamente de los folículos pilosos, ¿ok? Y eso lo comprobamos, ¿no? Vean sus manos, vean sus pies y pues ahí directamente no hay vello, en absoluto. Y sin embargo sí sudan, y justamente esos son por la presencia de glándulas sudoríparas, pero aquí tampoco vamos a encontrar la presencia de las glándulas sebáceas, ¿no? Que sí encontramos en otras regiones, como puede ser la región axilar, por ejemplo, ¿no? Bien. En el caso de la piel delgada, decimos que donde se ubica básicamente en todo el cuerpo, con excepción de las regiones que mencionamos previamente. Bien. En la piel delgada nosotros vamos a tener gran cantidad de folículos pilosos. ¿Ok? Folículos pilosos. Y aquí también vamos a encontrar, por ejemplo, la presencia de los músculos erectores del pelo. ¿Por qué? Porque evidentemente, si es que hay folículos pilosos, tiene que haber alguien que los contraiga, ¿no? Justamente para esas respuestas que ustedes ya habrán visto tal vez en fisiología, de pues adaptación al frío o al calor. Ahora, también vamos a encontrar que aquí sí se encuentran las glándulas sudoríparas,
y también, evidentemente, las glándulas sebáceas. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué otra característica podemos plantear aquí? Que la piel delgada o la piel fina, ¿no? Posee únicamente, ¿no? Posee únicamente en su estrato granuloso de 1 a 2 capas, ¿ok? Recordando un poquito, el estrato granuloso era aquel que pues directamente contenía los granos de queratoialina, ¿no? Y que le daba la capacidad a la piel de ser impermeable. Entonces, esta únicamente tiene 1 o 2 capas, pero ¿qué pasa en la piel gruesa? En la piel gruesa, el estrato granuloso se puede extender hasta más de 2 capas, ¿no? Los se ganan pues muchos más números. Y es el mismo caso con el estrato espinoso. En este caso, el estrato espinoso puede tener más de 5 capas, ¿bien? Incluso algunas literaturas nos hablan más de 6, ¿no? Y extenderse a más incluso. Pero hay una zona en la cual pues esto no se cumple, ¿no? Esto no se cumple y es en la zona suprapapilar. ¿Bien? En la zona suprapapilar. Pero ¿qué pasa aquí en este caso en la piel delgada? En la piel delgada nosotros no encontramos que el estrato espinoso no siempre tiene menos de 6 capas, ¿no? O directamente es una capa relativamente fina. Bien. Otra diferencia van a ser las papilas. Las papilas, para comentarles, pues son estas regiones, ¿no? Esas regiones de extensión dérmica, ¿no? Sobre la epidermis, ¿bien? Entonces, esas interacciones, a manera de, unos lo describen como caja de huevo, ¿no? Por justamente esa morfología, ¿no? Son las papilas. Entonces, cuando hablamos de papilas a nivel de la piel fina o la piel delgada, decimos que son papilas poco profundas, ¿ok? Sin embargo, cuando hablamos de papilas a nivel de la piel gruesa, son papilas, en este caso, pronunciadas. ¿Ok? Son papilas pronunciadas. Bien. Y esas serían las principales diferencias. Entonces veamos las láminas. En la piel delgada, como hemos mencionado, tenemos un estrato, en este caso, córneo, demasiado fino. Casi que, pues, a simple vista no podría parecer que es inexistente, pero ahí está presente. La mayor parte del volumen de esta está ocupada por la dermis, y a nivel de la dermis encontramos glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, encontramos también en este caso los folículos pilosos, ¿no? Y en general un sinnúmero de otros componentes. Pero observen aquí la piel gruesa. Lo que destaca más que todo es directamente la región de la epidermis, en la cual el estrato córneo, ¿no? Es el más prominente, el más prominente. Tenemos la presencia de un estrato lúcido, ¿no? Y a su vez, pues hay más de 2 capas en el estrato nebuloso, lo cual le confiere un cierto grosor. Y finalmente, a nivel de la dermis, nosotros observamos la ausencia de estas glándulas, en este caso sebáceas, ¿no? Perdón, de las glándulas sebáceas, ¿no? De las glándulas sebáceas. Bien, pero observen también otro pequeño detalle, que aquí a nivel de la piel gruesa, por lo general encontramos una mayor cantidad de ciertos mecanorreceptores, ¿no? Como son los corpúsculos de Pacini. Bien, ahora, pasemos directamente a hablar de la dermis. A nivel de la dermis, tenemos que definir entre dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar es la dermis más superior, ¿bien? Es la dermis más superior. Y la dermis reticular es la porción más inferior. Entonces, ¿cuáles son las diferencias, no? ¿Por qué una es papilar y otra reticular? Bien, la dermis directamente papilar, ¿no? Está formada por las fibras de colágeno finas, ¿bien? ¿Cuál es su función principal? Suministrar nutrientes a la epidermis. Recordemos que en la dermis, independientemente de la capa, ¿no? Se encuentran los principales vasos. Y estos vasos, pues, se encargan de nutrir a la región de la epidermis. Bien. Ahora, otro rol directamente de la dermis papilar es el papel de mantención de la temperatura. Bien. Justamente porque estos vasos, al dilatarse y contraerse, pues pueden generar calor o directamente liberarlo. ¿Bien? Ahora, otra función es la formación de estas crestas dérmicas, justo lo que les venía comentando aquí, ¿no? Y aquí lo podemos ver también. La dermis se extiende, ¿no? La dermis se extiende como si fuese una especie de crestas y como consecuencia la epidermis forma papilas, ¿no?
a nivel, así como si fuese una caja de huevo, ¿no? Un igualito a una caja de huevo. Imaginen que son los espacios de los huevos. ¿Bien? Entonces, ¿quién es la encargada de formar esas crestas? Justamente la dermis papilar. Ahora, a nivel de la dermis, al igual que lo veíamos en la hipodermis, vamos a ver la presencia de ciertos corpúsculos sensitivos, como pueden ser los corpúsculos de Meissner, por ejemplo, ¿no? Para el tacto fino y la discriminación. También vamos a encontrar terminaciones nerviosas libres y sobre todo aquí destacamos la presencia de células inmunitarias, ¿no? Ya hemos visto que las células de Langerhans nos permitían justamente ser células presentadoras de antígeno y llevar justamente a ese epítopo, ¿no? Hacia mis células del sistema inmunológico. Entonces, ¿hacia dónde lo lleva? Lo lleva hacia la parte interna, porque justamente aquí en la dermis papilar se encuentran estas células inmunitarias, ¿no? Como los mastocitos y otros macrófagos inclusive. Bien. Ahora, cuando hablamos de nosotros de la dermis reticular, nosotros vamos a decir que también en este caso tiene fibras, pero son fibras un poco más gruesas, están densamente empaquetadas, ¿no? Y vamos a encontrar unos corpúsculos sensoriales específicos, como son los corpúsculos de Ruffini, que también son mecanorreceptores, ¿bien? Se encargan de sensar la presión, ¿no? Y la distorsión. Ahora, aquí vamos a destacar la presencia de las glándulas sudoríparas, por ejemplo, de las glándulas sebáceas, e inclusive la región vulvar, que es justamente la porción más inferior o basal de lo que viene a ser nuestro folículo piloso, que vamos a estudiar en un momento. ¿Bien? Acá hay un concepto importante a poder recordar, que es directamente lo que se conoce como las líneas de Langer, o también conocidas como las líneas dérmicas, ¿no? Cualquier nombre es válido, en realidad, cualquiera de esos nombres. ¿Qué son las líneas de Langer? Pues recuerden lo que podrían asociarlo ustedes, lo más similar, aunque no es lo mismo, son las líneas, por ejemplo, de sus huellas dactilares, ¿no? Unas líneas similares son las que recorren todo el cuerpo. Entonces, a ver, si no me sale tan deforme mi humano, ¿no? Entonces, en un humano, digamos que tenemos líneas que recorren el cuerpo, ¿bien? Obviamente no son líneas que las podemos visualizar a simple vista, ¿no? Tendremos que tener mucho detalle. Pero aquí el concepto importante es el siguiente, que el seguimiento de esas líneas no es por nada, ¿no? Es básicamente sigue un patrón específico. Y conocerlas, conocer su dirección, si van vertical, si van horizontal, nos sirve, por ejemplo, a nivel quirúrgico, cuando queremos realizar una sutura, ¿no? O un corte. La idea es siempre no cortarlo como están viendo en esta imagen, de manera perpendicular, o sea, de manera que sea perpendicular a mis líneas de Langer. ¿Por qué? Porque al oponerse a la dirección natural de la piel, ¿no? La cicatrización, la recuperación y directamente, pues, el estado del paciente es un poquito peor. La herida queda peor demarcada, ¿no? Se cicatriza mal y demás. No es una cosa de gravedad, evidentemente no se va a morir por esto, pero pues conocer cuál es la razón de precisamente ese detalle. Sería totalmente lo contrario si nosotros seguimos de manera paralela a estas líneas en las cuales habría una mejor recuperación por parte del paciente y evidentemente un mejor resultado. Bien, aquí nosotros evidenciamos precisamente, podemos evidenciar la dermis, ¿no? Que es justamente toda esta porción en contacto con la epidermis, y aquí podemos ver, por ejemplo, una glándula sebácea, ¿no? Porque es un corte, pues, transversal, ¿no? Más que todo. Aquí, por ejemplo, vemos la presencia de algunos capilares que habíamos dicho que son importantes para la nutrición de la epidermis, ¿no? Y a este nivel vamos a ver que justamente conforme vayamos descendiendo, ¿no? Bajemos toda la región dérmica, nosotros vamos a ver que el calibre de los vasos va a ir aumentando. Y eso en algunos cortes se evidencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una gran vénula, ¿no? Y a una gran arteriola. En este caso, con numerosas células, en este caso de epitelio simple y plano, conformando el vasito, ¿no? Numerosas fibras colágeno, por ejemplo, que están aquí envolviendo justamente a la zona, ¿no? Y eso lo encontramos netamente en la región de